Muy bien, estamos en medio de esta serie. Si tú estás visitándonos por primera vez o has estado viniendo, este es tu segundo domingo, quizás te estás conectando ahorita, estamos teniendo una serie de mensajes basados en un libro de la Biblia llamado Hebreos. Entonces hemos llegado al mensaje número 7, que es el de la semana pasada. Siempre digo esto, si tú estás oyendo esto en vivo, quédate todo el mensaje. Pero si tú lo estás escuchando por Spotify, lo estás viendo, oyendo por YouTube, otros canales, yo recomiendo fuertemente que regreses al mensaje número 1 y a tu ritmo nos alcances para que puedas llevar la secuencia de todo lo que estamos hablando. La semana pasada hablamos un mensaje cuyo título era Solamente Jesús salva, solamente Jesús transforma. Llegábamos a una verdad central, no sé si ustedes la recuerdan, pero creo que va a aparecer aquí en pantalla, y este es el punto central que nosotros llegábamos la semana pasada. Jesús estableció un nuevo pacto en el cual no solo los pecadores podían salvarse, sino también podían ser transformados en sus corazones para obedecer a Dios y amarlo libremente. Hoy vamos a dar un poquito de continuidad a este mensaje porque el siguiente capítulo de Hebreos da un poquito de continuidad. En este capítulo, en este mensaje, vamos a tomar algunas bases del domingo pasado y las vamos a llevar un poquito a más profundidad. Entonces, mensaje número 8 de esta serie, el título es Jesús, la ofrenda perfecta. Como dije ahorita, vamos a darle continuidad a la semana pasada. Ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no?, que para este momento el autor de Hebreos le está hablando a hebreos y entonces el lenguaje del tabernáculo, la simbología del día de expiación y todo lo que ellos hablaban era algo meramente familiar. Es como estar hablando con mexicanos de enchiladas, tamales y elotes. Están hablando nuestro lenguaje. Entonces, si tú estuvieras hablando con otro mexicano en otro país y llevas una salsa, la pregunta obligada te van a decir, ¿y esa salsa pica? Y escuché de un norteamericano decir que hay dos mentiras que los mexicanos dicen. ¿Sí les he platicado de ese, no? Pues ahora se aguantan, se los voy a platicar. El americano dijo, hay dos mentiras que los mexicanos dicen. No pica y no se puede. Y sí es cierto, ¿verdad? Dicen no picas y le pones y al rato estás todo enchilado. Pero si tú quisieras hablar con un mexicano, esa es la terminología, ¿no? Quizás esa cultura de comida que tenemos, cosas locales que nosotros podemos entender, chistes locales. Los hebreos eran muy devotos de su fe, del tabernáculo. Ellos habían pasado el relato de generación en generación de todo esto, la historia de Israel. Entonces, el autor utiliza esta terminología porque es bastante útil para israelitas, para hebreos, y ellos están totalmente familiarizados. Entonces, Hebreos nos está diciendo que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda perfecta, fue una ofrenda hecha una sola vez y para siempre. Una cosa es utilizar la terminología hebrea y otra cosa es usar esa terminología para decir, esta ofrenda no es una de tantas, es una sola vez, una sola ofrenda. Entonces, si nosotros llegamos a entender el mensaje de hoy, perdón, vamos a básicamente a entender con simplicidad el evangelio o viceversa. Si tú entiendes con claridad el evangelio, el mensaje de hoy lo vas a entender con mucha mayor simplicidad, porque sin Jesucristo no hay ninguna esperanza de salvación, no hay una esperanza de que nunca jamás pudiéramos tener una relación cercana con Dios. El humano es pecador. Si tú haces un estudio consciente de la Biblia, tú dices yo voy a leer la Biblia en este año completa, tú te vas a dar cuenta al finalizar el año de una verdad. En todo momento, en cada libro, en cada pasaje que tú leíste, Dios está buscando al hombre.
El hombre no está buscando a Dios. El hombre está respondiendo al estímulo de Dios. Tú vas a leer en la Biblia que el pueblo se alejaba y se volvía a alejar, y los reyes hacían lo malo y volvían a hacer lo malo, y el Señor enviaba reyes y enviaba jueces y enviaba profetas. Siempre estuvo el Señor tratando de buscarlos. Jesús termina diciendo: como gallina intenté jalarlos, como a gallina a pollitos, y ustedes no quisieron. Entonces, sin Jesucristo, sin esta obra redentora, no hubiéramos podido nosotros restaurar nuestra relación con el Señor. Al final de este mensaje, una vez más, a lo mejor no recuerdas todas las palabras, pero puede que sí recuerdes esta frase sencilla. Aparece aquí en pantalla. Jesús, con su propia sangre, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra salvación eterna. Entonces vamos a avanzar con varios puntos y perseguir esta verdad. ¿Quieren acompañarme? Muy bien, se ven que están hambrientos y eso me gusta. El primer punto es este. Nos vamos a ir con tres sencillos para llegar a una conclusión. El sacrificio de Jesús fue único, fue suficiente y fue para siempre. Ayudaría si lo repites solamente como un ejercicio mental interno para ti. El sacrificio de Jesús fue único, suficiente y para siempre. Estas tres características están dentro del Evangelio. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Quiero que abran Hebreos, el capítulo número 9. Vamos a leer versículos del 11 al 12, ahí en sus Biblias. Y les voy a dar un instante para que lo encuentren. Hebreos 9, 11 al 12. En lugar de leer todo un pasaje completo, ahora lo vamos a seccionar en tres partes. Esta es la primera de tres partes. Dice Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró, fíjate estas palabras, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si tú estás aquí hoy y estas palabras empiezan a estremecer tu corazón y tú dices: yo quisiera ser salvo. Yo quisiera que el día que yo esté delante de Dios, Él no me rechace ni me niegue la entrada al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Bueno, tú necesitas poner tu fe en Jesús y creer que todo lo que vamos a hablar hoy es verdad. Pero tú pudieras entender esta palabra. Cuando tú pones tu fe en Jesús, tu salvación, la redención que Él te da es eterna. Él te está salvando por siempre y siempre. Él te está adoptando y amando y comprometiéndose contigo por siempre y siempre. Las primeras veces que yo leí el libro de Hebreos me detuve en esta parte y sinceramente en aquellos días que le denominamos primer amor, yo me soltaba llorando. Decía: Señor, ¿cómo es posible que me salvaste eternamente? Qué increíble, estaba yo maravillado y hasta el día de hoy sigo así. Déjame leer este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente, no porque no se entienda en Reina Valera 60, sino porque hoy quiero dar un poquito de más claridad a cada concepto. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos hebreos. Pocos de nosotros, si me dejan ser bien sincero, entendemos con claridad todo el sistema de sacrificios y ofrendas y todo lo que se hacía en el tabernáculo, toda la terminología, las diferencias de sacrificios que se hacían, que si una tórtola, que si un macho cabrío, que si una vaca roja. Entonces, si tú no eres un experto en Levítico, Números y Deuteronomio, que todavía más sincero empiezas con tu plan de lectura bíblico bien machín. Machín es una palabra hebrea para decir que te comprometes. Y empiezas a leer Génesis maravillosamente.
Éxodo te encanta porque te acordaste de Ben-Hur y la película de los 10 mandamientos que hasta el día de hoy pasan en el canal 56. ¿Algún amén? Que digan, sí, la acabo de ver. Todavía la pasan ahí en el 44. Pero cuando llegas a Levítico, cuando llegas a Números y a Deuteronomio, empiezas a dormirte. Y te brincas hasta Jueces porque está bien emocionante Jueces. Entonces, dado que a lo mejor no somos expertos en esto, Nueva Traducción Viviente nos va a ayudar. Aquí va, 9:11 al 12 dice así. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Versículo 12, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Creo que ayudó bastante la claridad de nuestro lenguaje en esta traducción. Obviamente este santuario, este tabernáculo que está hablando, este lugar santísimo, no se refiere al tabernáculo que construyeron aquí en la tierra el pueblo hebreo. Se refiere al original que está en el cielo. Como que empiezas a comprender por qué en los 10 mandamientos el Señor dice que no nos hagamos imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo, porque sinceramente nada terrenal puede tener un parecido con lo celestial. Pero continuando, Dios ya ha ordenado que se construya algo terrenal en representación de lo espiritual, y Él lo ordenó de manera que nosotros como humanos por nuestra propia cuenta no somos llamados a crear nada, mucho menos imágenes del cielo en la tierra, porque si tú te fijas en todo el tabernáculo, la única figura que es poco parecida a Dios es el sacerdote. Todo lo demás son conceptos, no divinidades. El sacerdote es lo más parecido, pero resulta ser que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenía que ser un sacerdote. Qué interesante es este concepto. Pero el tabernáculo celestial, es decir, la versión original que está en el cielo, era mucho más superior. El terrenal era solamente una maqueta, quizás hecha de plastilina comparada con lo que en el cielo se ve. Levante la mano el que hizo maquetas de plastilina en la primaria. Levante la mano el que hizo el volcán con sal de uvas, por favor, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo no? Levante la mano el que intentó echarle unas sal de uvas a un gato. Bueno, mejor esto ya lo dejamos para después. Pero la imagen que nosotros estamos viendo, regresando al tema de este tabernáculo, es una imagen que les ayudó a ellos y nos ayuda a nosotros a entender lo que Jesús hizo. Lo que Jesús había hecho para darles salvación. Ellos veían el animal, ¿verdad?, que ni culpa tenía, quejarse, degollado, destazado. Veían la sangre en una cacerola, en un lebrillo, siendo llevada hasta el lugar santísimo llamado el propiciatorio. El sacerdote se acercaba con esa sangre. Si tú estuvieras en un lugar, tú entras a tu casa o a cualquier lugar y tú ves sangre, tú dices, alguien murió aquí. Esa sangre simbolizaba la paga del pecado. Y esa era la sangre que simbolizaba lo que Jesús haría más adelante. El sacrificio expiatorio. Acuérdense de esta palabra. Expiatorio o expiación significa purificación. Entonces el sacrificio de purificación, el sacrificio expiatorio de Cristo, a través de su muerte en la cruz, hizo posible nuestra salvación. Una vez castigado el pecado en Jesús, fíjate cómo esto es el evangelio. Una vez castigado el pecado en Jesús, tú puedes ser librado de el pecado. Tú una vez castigado el pecado en Jesús, tú puedes ser perdonado. Una vez castigado el pecado en Jesús, tú puedes tener una relación abierta y completa con Dios. Venimos ante el Señor para salvación y a veces en nuestra vida cotidiana cristiana y pedimos perdón por nuestro pecado y el Señor en su misericordia nos perdona
nuestro pecado. Entonces, ¿cómo sabes que nos perdona nuestro pecado? Bueno, lo dice su palabra y lo sentimos dentro de nosotros. Sentimos alivio. Pero ese alivio, ese perdón, no viene a tu vida, no viene a mi vida, sin que Jesús no haya sufrido. Es por el hecho que lo castigaron en Jesús que te lo perdonaron a ti. Es por el hecho que Jesús fue a la cruz que Dios tiene misericordia de ti. Dios es misericordioso y justo, y Él tenía que ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces nuestro perdón costó. No es tan simple como se ejecuta, porque se ejecuta tan simple, es ir, venir en rodillas: Señor, perdóname, fui egoísta, perdóname. Y el Señor te perdona. Es simple, pero costó demasiado. Como hemos estado mencionando en mensajes anteriores, esta redención no solo es el perdón de pecados, incluye también un gran beneficio que es la transformación. Lo leyó Javier Jaramillo ahorita al principio, y lo leímos en un mensaje, como el Señor a través de un profeta dijo: escribiré mi ley en sus mentes, les voy a quitar el corazón de piedra, les voy a poner un corazón de carne y sensible. Voy a poner mi palabra en ellos. Voy a poner mi espíritu en ellos. Entonces hay grandes beneficios de que el Espíritu Santo y la palabra, la ley, esté escrita en nuestros corazones. Tú vas a preguntarte, ¿cuáles son estos beneficios? Bueno, pues primeramente nos da la autoridad de decir no al pecado. Viene una nueva autoridad que no teníamos. Antes el humano no podía decir no al pecado. Ahora tú y yo podemos decir no al pecado. Pues nos ayuda también a reflejar a Dios en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Cada vez que tú a lo mejor no conoces totalmente todo el versículo y toda la palabra, pero dentro de ti la ley escrita, no solo en tu conciencia, sino esa ley como resultado de haber nacido de nuevo, tú haces algo correcto porque sientes en tu corazón que debes de hacerlo. Tú estás haciendo justicia, y en el preciso momento en el que tú haces justicia, tú eres un reflejo de Dios para este mundo. Una moneda que tú des en un semáforo. La Escritura habla de un vaso de agua. Jesús dice será recompensado. ¿Por qué será recompensado? Porque esos gestos tan simples, quizás me voy a ir a otro nivel, perdonar a la ofensa de alguien más, son acciones que hacen que nosotros reflejemos a Dios en nuestras vidas. Podemos también, como un beneficio adicional, disfrutar de la presencia continua de Dios. Tú vas a ver imágenes, si te escribes ahí en Google tabernáculo, vas a ver una clásica imagen en un cuadro donde hay como casitas de acampar bien ordenadas, y está una casa de acampar grande y un rayo de luz cayendo. Era la gloria de Dios, la presencia de Dios llegando al lugar santísimo, el tabernáculo. Si tú has visto una imagen de estas, sucedió exactamente así como se ve en esa foto. Entonces el pueblo hebreo caminaba al tabernáculo de reunión a reunirse. El pueblo hebreo hacía sacrificios y rituales y se preparaba y veía la gloria de Dios y escuchaban el mensaje y ellos decían amén, pero ellos no experimentaban la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo como tú y yo la disfrutamos y la experimentamos hoy. Ahora el tabernáculo no es una tienda de acampar, ahora tu corazón es un templo del Espíritu Santo. Tú puedes disfrutar de la continua presencia. No solo es exterior, ya no nomás es exterior, sino que de ir a un lugar, ahora tú lo disfrutas y lo experimentas dentro de ti. Y finalmente tenemos la esperanza segura de salvación. El pueblo hebreo tenía que estar haciendo sacrificios. El día de la expiación, lo he mencionado antes, amarraban en el muslo del sumo sacerdote una cuerda y él iba con el hebrillo caminando, y yo no sé si hacía una seña o algo, pero cuando él abría la cortina para entrar al lugar santísimo, estaban atrás ahí algunos en silencio, esperando oír un costalazo. Que si el sacerdote no había hecho el correcto,
había algo ahí que no hubiera funcionado, él caía muerto. El pueblo de Israel estaba constantemente dependiendo de sacrificios para que la ira de Dios no cayera en ellos. Tú y yo nos olvidamos de ese problema. La ira de Dios, la totalidad de la ira de Dios cayó en Jesucristo y no estamos preocupados de si vamos a entrar al cielo o no. No solo es la fe, esa ley escrita dentro de ti te hace sentir que estarás en el cielo. Qué increíble y maravilloso. Déjenme poner estas dos imágenes. No sé si en la computadora quieren poner unos segundos una y luego otra, pero hemos visto esta imagen antes, ¿verdad? Es como si tú cortaras con una rebanada y vieras cómo era exactamente el tabernáculo de reunión por dentro. Tú vas a ver del lado izquierdo tuyo esta cajita con estas dos alas, estos dos ángeles apuntando ahí. Ese es el arca del pacto. A veces se le llama en el libro de Levítico como el propiciatorio. Y está esta cortina. En los días cotidianos el sacerdote solamente llegaba hasta el final de la cortina. Había incienso y otros rituales que se hacían ahí, pero solo el día de la expiación el sacerdote entraba, porque el día de la expiación era la obra completa de lo que, obra cuando me refiero es tipo obra de teatro, lo que el sacerdote hacía era una representación de lo que Jesús hizo en la cruz. El sacerdote entraba con esa sangre, está la siguiente foto ahí, hasta este lugar. Esta es la sangre de la víctima por el pecado. Nuestro pecado no quedó impune. Fue parcialmente o simbólicamente castigado en un animal. Esa sangre es un recordatorio de la sangre de Jesús. Entonces el pueblo de Hebreo estaba reflexionando, estaba tratando de entender con una imagen clara quién era Jesús y qué es lo que Jesús hace. Jesús no tenía la necesidad que estos sacerdotes tenían, que este pueblo tenía. Jesús no tenía la necesidad de estar ofreciendo sacrificios continuamente. Lo hizo una sola vez y para siempre. Jesús no está entrando y entrando y entrando. Ese es el punto central del mensaje de hoy. Una sola vez, una sola ofrenda, una sola ofrenda que era perfecta. Entonces Jesús no entró a la presencia del Padre nada más porque sí. Jesús entró con una ofrenda invalorable, su sangre. Quiero preguntarles, papás, y sé cuál va a ser la respuesta: ¿cuánto vale tu hijo? ¿Te atreves a preguntarme eso? Yo no, o sea, mi hijo vale del universo 10 veces y eso quién sabe. Absolutamente de acuerdo. Pero tu hijo, por hermoso o hermosa que sea, es alguien creado, hecho de lo que no se veía, que ahora se ve. Jesús es eterno. Jesús es el hermoso del cielo. Y se hizo hombre para tomar tu lugar. Observa, esto es el evangelio. Para tomar tu lugar de castigo. Entonces Jesús está entrando a la presencia de Dios, no nomás entrando, está entrando con su sangre derramada en la cruz, está ofreciéndose como una ofrenda única, suficiente y para siempre. Nosotros estamos ahora beneficiándonos. Con este precio pagado por Jesús, nosotros estamos siendo librados del castigo y obteniendo un beneficio eterno. Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Jesús derramó una sangre de la cual los animales no estaban calificados para alcanzar el estándar. La sangre de ese animal significaba nada para Dios. Pero Él veía esa sangre y deseaba que entendiéramos
lo que significaría la sangre de Jesús. Jesús lo hizo por ti, Jesús lo hizo por mí. Déjame avanzar al siguiente inciso. Solo la sangre de Jesús nos limpia interiormente. Ahí en tu Biblia vamos a leer ahora Hebreos 9, 13, 14. Inmediatamente después hago la lectura de la Nueva Traducción Viviente en este mismo pasaje. Vámonos ahí en tu Biblia. Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto. Creo que me adelanté al versículo 15. Si quieren, borren eso porque me estoy adelantando al siguiente punto. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Yo hago un paréntesis, es decir, les purificaba ceremonialmente. Les purificaba exteriormente. Por dentro, sus corazones seguían siendo de piedra. Discúlpenme las palabras, pero ceremonialmente eran puros, pero por dentro seguían siendo unos hijos del diablo. Porque si había perversión o codicia o maldad y ellos llevaban el sacrificio, pero de regreso, ellos venían de regreso viendo a las hermanas hebreas codiciándolas en su corazón, viendo a ver qué se iban a robar ahí en ese momento. Entonces era una purificación ceremonial y externa. Versículo 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, como dije ahorita con quizás un énfasis fuerte, es muy importante entender que todos estos rituales, sacrificios, eran ceremonias para purificar exteriormente. Solamente la sangre de Jesús derramada tiene un poder espiritual para transformarnos interiormente. Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Vivió entre nosotros con el único propósito de ofrecerse a sí mismo. Visualiza a Jesús en el día de la expiación, viendo al animal junto con todo el pueblo. Jesús de 17 años, 25 años, 28 años. Viendo a ese animal, siguiendo con su vista la sangre, ve que se mete el sacerdote ahí adentro. Y mientras todos están atentos, quizás, yo me imagino, Jesús baja la mirada y dice, yo soy el sacrificio. Yo soy el sacrificio. Cada día Jesús lo vivía preparándose para este evento. Cada día que Él vivió, Él estaba ahí preparándose para ofrecerse a sí mismo. Jesús pagó nuestra deuda del pecado para que nosotros pudiéramos ser libres de la maldición del pecado. Con su sangre Él limpió nuestras conciencias. Jesús fue el sacrificio perfecto porque Jesús no tenía pecado. Es maravilloso todo lo que el Evangelio y nos explica, aún el libro de Romanos que nos habla del antiguo Adán y el nuevo Adán. El antiguo Adán, ¿verdad?, no dijo no al pecado. No tenía pecado Adán hasta que lo decidió. El nuevo Adán, es decir, el siguiente humano, que no nació de un linaje de pecado. Jesús interrumpió ese linaje, si te recuerdas su nacimiento, y viene a vivir en un cuerpo humano, y Jesús hace lo que Adán debió de haber hecho. No al pecado, no al pecado, no al pecado. Y Jesús hizo todo lo que su Padre le había ordenado.
Si tú te preguntas por qué los animales que llevaban tenían que ser perfectos, es porque esos animales representaban a Jesús. Mira aquí en pantalla, Números 19:2. Dice la Escritura: esta es la ordenanza de la ley del Señor que el Señor ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, es decir, de color rojizo, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. Déjame ver si puedo explicarte esto. Si tú hubieras sido hebreo y llevabas una vaca que a lo mejor no tenía la fortaleza que una vaca tenía para jalar el yugo, o la grandeza para que pudieras sacar la suficiente carne de ella, llevabas una vaca flaca, bizca. Tú estabas llevando a Dios lo que te sobraba. Y el Señor no dio para salvación nuestra lo que le sobraba del cielo. El Señor se dio a sí mismo por nosotros. Hasta para la ofrenda sirve. No venimos ante Dios con sobras. El Señor está diciendo, o sea, la mejor vaca que tengas, la que te duele, dices: híjoles, nunca voy a tener una vaca como estas. Esa es la que tenía que ser llevada al sacrificio. ¿Por qué tenía que ser perfecta? Porque esto también era una figura de Jesús siendo perfecto. Vivió humanamente sin pecado. Mira, pudiéramos tomar esa línea, es impresionante. Jesús está en el desierto siendo tentado. A Jesús lo tentó el mismo Satanás. A ustedes los tienta una dona de chocolate. De verdad, un demonullo ahí, rascuache. Ándale, que rompe la dieta. Ay, diablo, ¿para qué me ponchaste el carro? Ahora voy a tener que comer el burrito. Diabluchillos ahí, rascuaches. Y ahí andan que no pueden decir que no al pecado. Al Señor lo tentó el mismísimo Satanás. Y tú sabes la historia. Dijo no. En Getsemaní, el máximo estrés que un humano puede vivir, está Jesús luchando en su humanidad. ¿Obedezco o no? ¿Qué es lo que sigue? El miedo que tú sentirías, Él lo estaba teniendo. Y aún así Jesús dijo: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mira, yo recuerdo el primer libro cristiano que leí. Es un libro de Max Lucado, y Los ángeles guardaron silencio. Lo compré porque la portada estaba un dibujito muy bonito. Yo le había visto a un amigo ahí del grupo de jóvenes un libro de Max Lucado y me animé a comprar mi primer libro cristiano. Estaba padrísimo. Lo presté y no sé dónde quedó, pero el Señor juzgue al que se lo llevó y no me lo devolvió. Con amplia diarrea y bueno, luego platicamos. El libro hablaba, si tú has leído de Max Lucado, sabes que él tiene una perspectiva muy interesante y explicaba, en una manera simbólica, porque la Biblia no dice qué sucedió, pero explicaba cómo en la última semana de Jesús los ángeles guardaron silencio. Guardaron silencio porque era cuestión de que Jesús cometiera un error y ya no sería la ofrenda perfecta por el pecado. Un error. Un momento que tú has tenido tan cotidianamente. Ya me hartó este tipo, le voy a pitar en el semáforo. ¡Muévete! ¿Qué me dijiste? ¡Que Dios te bendiga! Un fallo, una provocación de los fariseos. Un día que no orara y que su carne prevaleciera para no obedecer. El autor te hace pensar, no en el hecho de que los ángeles guardaron silencio, no, la Biblia no lo dice así, pero en la importancia del cielo, o sea, el drama de decir, híjole, o sea, no solo es la vida de Jesús, es esta última semana, entró ahí a Jerusalén, lo recibieron con ramos montado en una asna, y seguir cada minuto de la historia hasta el momento donde Pilato le dice: ¿qué no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Después de los latigazos, quizás Jesús le cruzó por la mente, pues
Ya no sabes que yo puedo mandar, lo dijo, una legión de ángeles y me libraría. Y quizás lo pensó, pues ¿por qué me estoy metiendo en este asunto? Lo que trato de decirles, mis hermanos, es que Jesús fue perfecto. Esa vaca era perfecta porque simbolizaba la vida de Jesús, la esencia de Jesús. Por eso Él es una ofrenda perfecta, una ofrenda sin igual. Hebreos 4:15 en tu Biblia. Puedes poner una marca en Hebreos 9, regresar al 4:15, 2 o 3 páginas atrás, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si lo leí apenas lo estabas encontrando, bueno, ahora regrésate al 9:15 porque necesito avanzar. Último punto, Jesús el mediador de un nuevo pacto. En el 9:15 dice así que por esto es el mediador de un nuevo pacto. Tiempo fuera. ¿Por qué? Estamos leyendo así que, ese es un puente, nos conecta a algo. Por esto, ¿por qué? Porque era la ofrenda perfecta. Porque era la única sangre que tenía que ser derramada. Por esto es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 9:15, Nueva Traducción Viviente. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Sin la ley no hay culpa por el pecado. Sería totalmente injusto que te arrestaran por algo que tú no sabes que hiciste mal. Pero si te arrestan por robar un vehículo, pues tú sabes que en la Constitución, en alguna ley, viene, ¿verdad? No sé mucho de leyes, o sea, no te pudiera decir qué párrafo de la Constitución, pero naturalmente robar es ilegal. La ley viene hasta decirnos que es ilegal delante del Señor. Entonces Jesús es el mediador. Aquí quiero llegar con todo esto, que hemos sido unos infractores de la ley de Dios. Entonces nuestra relación con Dios está quebrantada totalmente. No podemos alcanzar el estándar y como humanos realmente ni siquiera queremos esforzarnos por alcanzar el estándar. Dios nos está buscando. Por eso dice que el arrepentimiento de obras muertas. Queremos con obras alcanzar el cielo. No podemos, somos incapaces. Solamente el Señor puede crear ese puente de conexión. Jesús es ese puente. Jesús es el mediador. En lo natural hay ciertas situaciones legales que requieren un mediador. Un divorcio requiere un abogado que esté mediando ambas partes. Un contrato, una compraventa requiere un notario o una persona en leyes que sea el mediador. Una herencia requiere un notario quizás que sea el mediador entre la persona que murió, dejó una herencia y la persona beneficiada. Un mediador es alguien que está reconciliando dos partes. Cuando Jesús ofreció su propia sangre, este sacrificio expiatorio, acuérdate, expiatorio es purificador, se convirtió en el único mediador capacitado para restaurar nuestra relación con el Padre. Discúlpenme si lo digo tan sinceramente. Nadie, excepto Jesús, está calificado para mediar nuestra relación con el Padre. Ningún santo, ninguna entidad religiosa, ningún líder espiritual de ningún siglo que haya vivido tan piadosamente que ahora queremos quizás canonizar, puede ser un mediador. Nadie. La Escritura dice, 1 Timoteo 2:5 aquí en pantalla, que Jesús es el único calificado. Porque hay un solo Dios, por consiguiente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Lo has leído antes? ¿Te has preguntado por qué dice Jesucristo, hombre? Ajá. Qué interesantísimo. Dijo el chavo, es que sí, les dio el chavo. Qué interesante. El mediador no solo es Jesucristo, hombre, porque Jesús
tuvo que hacerse hombre, vivir una vida perfecta, convertirse con sus acciones y sus decisiones en la ofrenda perfecta, derramar su sangre para no solo ser el sacrificio perfecto, sino el mediador perfecto. Y ahora nosotros, por medio de la fe en Jesús, nos convertimos en herederos, beneficiarios, partícipes de este pacto. Su Espíritu es puesto en nosotros, su palabra viene, la ley en nuestros corazones nos transforma. Y esto solamente pudo haber sido posible por la sangre de Jesús. De otra manera no hubiéramos podido restaurar nuestra relación. Ahí mismo en el 15 viene la mención de la herencia eterna, lo que hablaba ahorita, la salvación eterna. Es si tú has vivido esta experiencia de ir a la lectura de un testamento, porque a lo mejor tu papá, tu abuelito, o supiste de alguien, lo viste en una película, alguien que dejó una herencia, bueno, pues tiene que haber un mediador ahí, pero la esencia es simple, ¿verdad? El que murió está heredando a alguien más se está beneficiando. De pronto dices, ya tengo casa. Ah, qué padre, compraste casa. No me costó nada. Bueno, Hacienda no perdona nada, ¿verdad? Tendrías que hacer la escrituración a tu nombre, como 30,000 pesos de gasto, pero bueno, hablando en terminología de redención, bueno, no me costó nada. Me la heredó mi papá. Él la pagó con su esfuerzo, él me la heredó a mí. La salvación eterna es una herencia. Y tú dices, híjole, voy a recibir esa herencia. Servimos y conocemos a un Dios que cumple sus promesas. Que nosotros a veces no cumplamos las promesas nos hace sospechar, porque el león cree que todos son de su condición. Nosotros como humanos a veces decimos sí y luego de repente decimos no. Pero mira, Dios prometió la redención. Si tú te regresas unos mensajes atrás, leímos esta profecía de Jeremías precisamente. ¿Qué es lo que Jeremías está diciendo? El nuevo pacto, está profetizando. Y el Señor dice, haré un nuevo pacto, pondré mi ley en sus mentes, les escribiré esto, el otro. Esa promesa se cumple en Jesús. Esa profecía, esa promesa fue hecha alrededor de 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y alrededor de 600 años después, un bebé está llorando en un pesebre. Y ese bebé tiene un nombre, y su nombre es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el único humano que nació sin pecado y vivió sin pecado y se presentó como una ofrenda perfecta. Dime tú si Dios cumple sus promesas o no. ¿Tienes dudas de la vida eterna? Ve a Jeremías 31, léelo otra vez y luego bríncate a Mateo capítulo 1 y 2 y lee cómo el cumplimiento llegó. Y luego bríncate a Mateo 25, 26, 27, la cruz de Jesús y di, híjole, Dios prometió la redención, obviamente va a cumplir su palabra trayendo vida eterna, porque no solo lo creo porque lo dice, lo creo porque hay algo escrito dentro de mí. Después de nacer de nuevo, algo dentro de mí me dice que estaré en el cielo. ¿Lo has vivido? ¿Lo has vivido? Levanta tu mano. ¿Lo sientes? ¿Estás seguro que no va a ser el infierno? ¿Estás segurísimo? ¿Sí o no? Yo estoy seguro, yo sé aquí adentro. Entonces el Señor prometió un nuevo pacto. Ahí en tu Biblia, para conclusión, ve, es solamente una cuestión de una página quizás, ve a Hebreos 10. En un momento te voy a decir cuál versículo vamos a leer para terminar este mensaje. El nuevo pacto ha sido hecho posible solamente por medio de Cristo, nuestro mediador. Cuando Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, Él venció el dominio por el pecado, Él venció los poderes de las tinieblas, Él quebrantó el poder de la muerte. El antiguo pacto no nos podía ni salvar, ni perdonar, ni nada.
El antiguo pacto jamás iba a poder proporcionar el beneficio de la redención que trajo Jesús. Escucha estas palabras, aunque no son la verdad central. Sin Jesucristo no hay esperanza alguna de que nosotros podamos restaurar nuestra relación con un Dios santo. Sin Jesucristo no hay restauración, no hay salvación, no hay nada. Hebreos 10, ¿estás ahí? Encuentra con tu vista el versículo 14 y terminamos este mensaje. 10:14 de Hebreos, hablando de Jesús, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús es la ofrenda perfecta. Por eso te dije al principio, si tú entiendes el evangelio, vas a entender este mensaje. Si tú entiendes este mensaje, vas a entender el evangelio. Llévate este pensamiento antes de ofrecer una oportunidad de salvación a aquellos que lo quieran decidir hoy. Jesús con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra salvación eterna. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben por qué es una sola ofrenda? Porque Jesús es la ofrenda perfecta. Amén, hermano. Un amén más efusivo, por favor. Muy bien. Cierra tus ojos un momento, por favor. Con los ojos cerrados. Lo hacemos no para convencer a nadie, sino porque quizás la presión pública pueda afectarte. Pero yo quiero preguntarte, ¿escuchaste todo este mensaje hoy? ¿Estás conectado quizás por internet o estás aquí presente? Yo quiero preguntarte, ¿estás seguro que por tus buenas obras vas a ir al cielo? Porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que la sangre de Jesús tuvo que ser derramada por tu pecado. Y la Biblia dice que aquel que cree que Jesús hizo eso por ti o por una persona, lo cree y lo recibe, encuentra salvación. Entonces, mi pregunta es, ¿no quieres rendir tu vida a Cristo? ¿Te gustaría arriesgarte a presentarte delante de Dios con tus acciones y encontrarte insuficiente para entrar al cielo? ¿O te gustaría asegurar tu salvación no presentándote por ti mismo, sino diciéndole al Padre, yo creí que lo que Jesús hizo por mí para salvarme fue cierto, no vengo por mis propios méritos, oh Dios, vengo por los méritos de Jesús? Más específicamente, ¿alguien aquí quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Levanta tu mano, bien en alto tu mano. Muy bien, veo una mano levantada. Aquellas personas que tienen la mano levantada, yo quiero que al final se acerquen conmigo. Si es una mujer, a lo mejor yo voy a pedir ayuda de otra mujer que te guíe. Si es un hombre, probablemente personalmente yo te voy a ayudar. Veo una mano. ¿Alguien más quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Ok. Tenemos una persona y eso es causa de gozo. En el cielo hay gozo por uno que se arrepiente. Con tus ojos cerrados, yo quiero orar por ti para finalizar. Señor, mi oración en este día es simple. Que nunca jamás olvidemos que con tu propia sangre, Señor, tú nos has redimido para siempre. Que podamos crecer en nuestro entendimiento del Evangelio al crecer en nuestro entendimiento de que tú eres la ofrenda perfecta y sin ti no hubiéramos podido restaurar nuestra relación con el Padre. Sin ti, Jesús, estamos perdidos. Ayúdanos a vivir cada día de nuestras vidas con esta verdad marcada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nos has dado una salvación tan grande, Señor. Pedimos por aquellos que no te conocen, Señor, que puedan rendirse a ti en el nombre de Jesús. Amén.